Vamos a verlo. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista. El comunicado aparecido detrás del espejo de un baño de la confitería Albor II, en Belgrano, marcó la aparición pública de la mayor organización política armada de la Argentina, Montoneros, y el final inevitable del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Perón vuelve, Buenos Aires, 29 de mayo de 1970. Comunicado número 1 al pueblo de la nación. Hoy, a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de 27 argentinos. Los montoneros convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca, siguiendo el ejemplo heroico del general Valle y todos aquellos que brindaron generosamente su vida por una patria libre, justa y soberana. Perón o muerte. ¡Viva la patria! Comando Juan José Valle, Montonero. Aramburu, yo siempre le decía, cuidado mi general, que se habla de que van a matar o secuestrar a algún general, tenga cuidado. Y él me decía, si me lo quieren hacer a mí, lo van a hacer. Ah, me dice, pero yo tengo un revólver. ¿Sabe dónde tenía un revólver? Arriba lo leí. Y me lo muestra. Yo creo que el tema de Aramburu fue un acto de justicia por parte del pueblo, porque Aramburu fue el responsable, el máximo responsable de los fusilamientos y de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de los fusilamientos del general Juan José Valle, del teniente coronel Coborno. O sea, hay una serie de antecedentes respecto a Aramburu muy claros en la historia. El día que secuestraron a Aramburu salieron de esta casa, sí. Salieron de esta casa Norma Rostito, Fernando Almedina, Carlos Maguid, y fueron recogiendo a otros en el camino. Aramburu vivió un tiempo de pasiones y enfrentamientos, de odios y proscripciones, de violencia y secuestros, de muertes ajenas que se volvieron en contra de su propia vida. El secuestro es uno de los crímenes más condenables, más repudiables. Es terrible, porque lo somete al que ha sido secuestrado y a la gente que la quiere a un tormento continuo, permanente y sin descanso. Cordobés, nacido en Río Cuarto en 1903, Aramburu estudió en la década del 40 en la Escuela Superior de Guerra. Uno de los profesores de esa institución era Juan Domingo Perón. El teniente general Aramburu estuvo 3 años en la Escuela Superior de Guerra en la cátedra de Historia Militar. Perón lo califica de brillante profesor, con las más altas distinciones. Y es un hombre que entra, ¿no es cierto?, al colegio militar, tiene una trayectoria militar, yo diría, un buen profesional, sin ser demasiado destacado. No participa en el golpe del 30, no participa en el golpe del 43, un militar apolítico con simpatías por el radicalismo, si yo lo quisiera definir, ¿no? En el Salón Blanco de la Presidencia, Su Excelencia el General Edelmiro J. Farrell
pone en posición de su cargo de vicepresidente de la Nación Argentina, jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Perón escaló posiciones en los gobiernos de facto de Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, aunque su acercamiento a los obreros no era bien visto en las filas castrenses. Las Fuerzas Armadas, que son carne del pueblo, que viven y sienten con él, que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra Carta Magna, estarán con el pueblo. Con estas palabras del general Farrell, queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Cuando llegó al poder, en 1946, el descontento de los militares creció. Los opositores comenzaron a tramar una conspiración nucleados alrededor de una figura que los representaba, Aramburu. Y sobre todo el pueblo se veía agobiado, asustado por la falta de libertad. Los partidos políticos en ese momento tampoco podían expresarse en libertad, porque Perón tenía restringido la libertad de expresión. El peronismo demostró que por las urnas era imposible de vencer. En 1952 hay elecciones y Perón es reelecto presidente con casi el 60% de los votos, o un poco más del 60% de los votos. Ante esa imposibilidad empiezan los fragotes o golpes militares. El primer intento para derrocar a Perón ocurrió en septiembre de 1951, después del retiro de la candidatura a vicepresidente de su esposa, Evita, en la fórmula que buscaba la reelección. El golpe lo lideró el general Benjamín Menéndez. Aramburu estaba en Brasil como agregado militar. Bueno, si bien tenía contacto con el teniente o con el general Menéndez, consideraba Aramburu que no era el momento preciso de hacer una revolución, porque no se había unificado la mayor parte del ejército para hacer un movimiento. Sin embargo, el general Aramburu lo apoya en un momento, apoya ese movimiento. Por eso el general Menéndez fracasa y es preso y es mandado en el sur con otros oficiales. El general Menéndez, que era del arma de caballería, con otros pares de su misma arma, se levantan en armas. Si bien rápidamente son vencidos, ya es como un llamado de atención, un llamado de alerta de que hay sectores que empiezan a conspirar porque es la única manera de derrotar al peronismo. Evita creo que eso lo vio claro, aunque ya estaba bastante mal de salud, y con algunos obreros, con algunos dirigentes obreros de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, tienen la idea de hacer milicias populares. Ese proyecto luego queda en la nada por la muerte de Evita. La muerte de Evita en 1952 fue un duro revés para el peronismo. El gobierno se debilitó, pero Aramburu no quiso acelerar el golpe. Tentado por miembros de la Armada, entre los que se encontraba el almirante Isaac Rojas, para que desplazara a Lonardi como cabeza del movimiento, prefirió esperar. Perón, al saberlo uno de los principales cabecillas, lo nombró director de Sanidad Militar, sin mando de tropa. Tenía un cargo que era el comando de sanidad, digamos, un cargo que no tenía relevancia, y desde esta posición pasa a ser el militar en actividad más importante que participa en la Revolución del 55, junto con un general retirado que era Eduardo Lonardi. El 16 de junio de 1955,
Aviones de la Marina bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. La sublevación fue sofocada, pero el saldo de las bombas dejó más de 300 muertos y miles de heridos. Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta silueta de la pirámide de la Libertad. Bueno, salieron algunos aviones, bombardearon Casa de Gobierno y Plaza de Mayo. Yo fui testigo desde la Escuela de Informaciones del comienzo del bombardeo, pero por desgracia fracasó. Muchos de los aviones escaparon hacia el Uruguay, siendo bien recibidos, y se refugiaron allí. El ejército no apoyó ese golpe de la Marina, porque Aramburu creía que era adelantarse a lo que estaban preparando. El 5 de julio, Perón convocó a la pacificación. Sin embargo, las Fuerzas Armadas continuaron con la conspiración que culminó en el golpe del 16 de septiembre de 1955. Ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contraalmirante Isaac F. Rojas, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. La lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días no amilanó a los manifestantes porteños. Y Buenos Aires presentó este aspecto jubiloso bajo los paraguas que recordaba otra fecha que fue un día definitiva en la historia de la patria, un 25 de mayo de 1810. Es un movimiento que tiene tres focos. Uno es la Armada, la Marina, Puerto Belgrano, Río Santiago. Otro foco es Córdoba, que lo subleva el general Leonardi, un general retirado. Y el tercer foco es Curuzucuatiá, que es el que subleva, ¿no es cierto?, Aramburu. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. Una mañana muy temprano veo por la ventana enfrente mío a Perón con 4 a 6 hombres. Perón se había refugiado en la embajada del Paraguay, caminado media cuadra con esa gente, y después me di cuenta que estaba esperando un vehículo para escaparse. Bueno, lo llamo y le digo, ¿qué hago? Y mátelo, me dice, mátelo. Y digo, y lo mato. ¿Qué van a pensar? No de mí, de mis hijos en el mañana, ¿no? Esos pensamientos que te duran 3 segundos, ¿no? Entonces, mientras pensaba eso, vuelvo para realmente buscar el arma. Vuelvo de nuevo donde estaba Perón con un arma. Ya Perón estaba en la esquina. Sabía así. Estaba en la esquina y lo vino a buscar un coche y se había ido a la cañonera. El general Eduardo A. Lonardi aprestábase a viajar para asumir el cargo de presidente provisional de la nación. Eduardo Lonardi tomó el poder al frente de la llamada Revolución Libertadora con una política de conciliación. Aramburu fracasa en Curuzucuatiá, digamos, el foco que él trata de sublevar fracasa, ¿no es cierto? Pero quedó como, después de Lonardi, como la figura del ejército más relevante después del 55. Formada en la cubierta, la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban.
Ante los vítores de la multitud, en contraalmirante Rojas atribuyó el triunfo a sus compañeros, no a él. De lo ocurrido poco después en Plaza de Mayo, quedan como un documento histórico estas escenas, en las que se la ve colmada de un público que desbordaba a lo largo de cuadras y cuadras por Diagonal Norte, Diagonal Sur, calles adyacentes y Avenida de Mayo. Vía esta que estaba prácticamente cubierta de manifestantes hasta la Avenida 9 de Julio. Y allí, en Plaza de Mayo, estaba el pueblo, no para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras: libertad. Bueno, el pueblo peronista vivió con gran dolor la revolución. El primer lema de la Revolución Libertadora fue ni vencedores ni vencidos. Pero de vicepresidente juró el almirante Isaac Rojas. Aramburu fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Los dos, liberales, tenían al neoconservador y nacionalista Lonardi como un enemigo. Bueno, ahí lo que tenemos es un conflicto interno dentro de lo que fue de la llamada Revolución Libertadora, ¿no es cierto?, entre un Lonardi que intenta una política más conciliadora hacia el peronismo, su consigna vencedores y vencidos, su entrevista con los dirigentes sindicales peronistas, y los sectores más, yo diría, más fervientemente antiperonistas, que querían más un cambio de régimen político, ¿no es cierto? Lonardi era un hombre que estaba vinculado al nacionalismo católico y que uno de los proyectos del sector nacionalista católico era el de mantener la estructura totalitaria que existía en ese momento y apoyándose en el sistema sindicalista vertical que se había montado en la época de Perón, llamar inmediatamente elecciones y tomar ellos el gobierno. Ante las presiones de las tres Fuerzas Armadas, el 13 de noviembre, Lonardi renunció. Y se lo nombra a Aramburu como presidente de la Nación y piden a Marina el nombramiento de vicepresidente. Marina reincide el nombramiento del almirante Rojas. Mi padre nunca fue amigo de Rojas. El problema de los gobiernos militares es que, a diferencia de lo que sucede en un proceso democrático, donde la gente que tiene una afinidad ideológica se agrupa dentro de un partido político con el propósito de llegar al gobierno y establecer o implementar un plan de gobierno homogéneo y armónico, cuando se produce un golpe militar, lo que llegan son hombres con distintas idiosincrasias, con distintas pasiones, con distintos puntos de vista, distintas ideologías totalmente opuestas. Entonces, es la gran debilidad que tienen los gobiernos de fuerza o los gobiernos militares. Permanentemente hay que estar tratando de conciliar puntos de vista opuestos, porque de lo contrario se produce una situación de confrontación y de anarquía. Es decir, mi padre no lo elige a Rojas como jefe de la Marina, ni Rojas lo elige a mi padre como jefe de la Marina. Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto a las 6 de la tarde del 13 de noviembre de 1955. No perdió tiempo. Se abandonó el ni vencedores ni vencidos. Se dispuso la disolución del partido peronista. Se proscribió a todos sus dirigentes y se clausuraron los periódicos afines al régimen depuesto. Hoy parece casi inentendible lo que es el antiperonismo en esa época. Era un sentimiento así. Mi opinión, yo creo que el momento de la historia argentina del siglo XX, que la Argentina estuvo más cerca de la guerra civil, fue la Revolución del 55. Pedro Eugenio Aramburu intervino la Central de Trabajadores y los sindicatos quedaron a cargo de los oficiales de las Fuerzas Armadas. En ese marco, resultó muy fácil que el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Kenning ingresara el 22 de diciembre al edificio de la CGT, al frente de un grupo armado para llevar adelante una orden presidencial: secuestrar el cuerpo embalsamado de Eva Perón. En uno de los salones de la CGT estaba sobre una camilla el cadáver de Eva Perón. De vuelta se produjeron puntos de vista
encontrado sobre qué es lo que se hacía con el cadáver. Existían sectores, no solamente dentro del gobierno militar, sino también dentro de los sectores políticos del país, que creían que era altamente peligroso para el mantenimiento de la paz social que ese cadáver existiera, y muchos propiciaban la destrucción del cadáver de Eva Perón. Mi padre se opuso a esa situación y como punto de equilibrio, de transición, con la Iglesia se pudo lograr una solución de equilibrio que consistía en trasladar los restos de Eva Perón, darles sepultura cristiana y establecer un plazo de tiempo que estaba vinculado con la muerte de mi padre para que se diera a conocer el lugar donde estaba sepultado, de manera tal de que después se encontraran y se pudiera traerla o disponer sus parientes de la manera que mejor quisieran, pero fundamentalmente el traslado fue para preservar los restos de Eva Perón. Él trató de atribuirle todo el efecto y toda la responsabilidad al servicio de inteligencia del ejército, donde había gente como 40 Casas, Moer Koenig y demás, que fueron los que materialmente se preocuparon de sacarlo de donde estaba, que estaba embalsamado en la Confederación General del Trabajo, y hacerlo desaparecer y llevarlo, con el tiempo se supo, a Milán, a Italia. Pero también cuesta creer que un presidente de la República no supiera lo que se hacía con los restos de Evita, ¿verdad? Perón comenzó a alentar la resistencia civil ante la serie de prohibiciones, y el general Juan José Valle se puso a la cabeza de un levantamiento el 9 de julio de 1956. La sublevación de Juan José Valle y su escaso grupo de militares y civiles fue sofocada el mismo día 9. Los cabecillas fueron detenidos, pero la dictadura quiso demostrar su autoridad. Después de casi 100 años de ser abolida la pena de muerte en el país, el gobierno ordenó ejecutar a los complotados. Entre el 10 y el 12 de junio fueron fusilados. Cuando se producen los fusilamientos, mi padre estaba en Rosario. Se reunió la Junta Militar en Buenos Aires y la decisión se tomó en la ciudad de Buenos Aires. Pero mi padre asumió la total responsabilidad por la decisión que se había tomado mientras él estaba en Rosario. Aplastado el intento de Valle, se inició una serie de consultas con dirigentes políticos para una rápida normalización del país. En septiembre de 1957, las 62 organizaciones sindicales peronistas accedieron al control de la CGT y convocaron a paros generales. El peronismo, aunque proscripto, volvía a mostrar su poder. Aramburu y Rojas tenían diferencias frente a la salida electoral. Ellos tenían puntos de vista diferentes sobre cómo debía de conducirse este proceso. Estoy hablando de las cosas esenciales, ¿no es cierto? Mi padre creía que debía de alentarse la formación de partidos neoperonistas y de alentar la posibilidad de que el peronismo pudiera participar en la vida política del país, porque de esa manera se iba a independizar del gobierno hegemónico que le imponía Perón desde el exilio. Mientras que Rojas pensaba que había que tratar, y no solamente Rojas, había sectores muy importantes del ejército y de la marina, y también de los partidos tradicionales, que creían que había que tratar de mantener por todos los medios totalmente proscripto al peronismo. En las elecciones del 23 de febrero de 1958, proscripto al peronismo, triunfó Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente. Frondizi, con el apoyo de Perón, logró el 45% de los votos. Aramburu le entregó el poder el 1 de mayo de 1958.
Yo creo que los principales aciertos son básicamente dos. El principal acierto es mantener a ultranza un proceso de normalización democrática y entregar el poder a Frondizi, ¿cierto? Haber normalizado políticamente el país. Pero las presiones militares boicotearon al gobierno de Frondizi. Aramburu se reunió 2 veces con el presidente para pedirle que renuncie y evitar de esa manera la ruptura del orden institucional. El 28 de marzo de 1962, Frondizi fue reemplazado por José María Guido, presidente del Senado, quien llamó a elecciones para el año siguiente. Aramburu formó su propio partido, la Unión del Pueblo Argentino, UDELPA. En abril de 1963 fue proclamado candidato presidencial. Aramburu era un hombre que decía que no le gustaba la política, que no quería él cargo alguno, pero siempre me decía a mí que las circunstancias, por desgracia, las circunstancias lo llevaban. En 1963, Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, triunfó en las elecciones presidenciales con el 25% de los votos. Los sufragios en blanco del peronismo proscripto sumaron un 19%. UDELPA obtuvo el 14%. Illia asumió el 12 de octubre, pero fue depuesto 3 años después. El golpe de Estado lo encabezó el general Juan Carlos Onganía. Lo llamó Revolución Argentina. Aramburu sumaba un nuevo adversario y demasiado poderoso a los ya existentes. Podría suceder que sectores del gobierno de Onganía se hubieran sentido felices de la desaparición de mi padre, porque mi padre lo que propiciaba era la terminación del gobierno de Onganía y que se volviera a llamar a elecciones y se restableciera el orden constitucional en la Argentina. Eso desde un principio. Había participado en el derrocamiento de Perón, en el robo del cadáver de Evita, en los fusilamientos de los sublevados en 1956. Había decretado la prohibición de toda la simbología peronista. Se oponía al nuevo dictador de turno, Juan Carlos Onganía. A fines de los 60, con un país en estado de ebullición, Pedro Eugenio Aramburu tenía demasiados enemigos y todos estaban armados.